Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Seguimos avanzando en nuestra peregrinación cuaresmal sobre la gracia. Ayer tuvimos la bendición de terminar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Fue precioso, espero que les haya ayudado, que les acerque mucho al misterio del perdón, del amor, de la reconciliación. Y hoy, solamente hoy, vamos a hacer el sacramento de la unción de los enfermos. He querido iniciar aquí en el mosaico de Magdala porque quiero hablar de una cosa importante de el ministerio de Jesús. Voy a leer una breve cita del Evangelio de San Mateo y hacer la reflexión que quiero hacer. Dice San Mateo lo siguiente, al final del capítulo 4. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Esta síntesis que nos hace el Evangelio de la acción de Jesús, que va por toda Galilea y va enseñando en las sinagogas y va curando a los enfermos y va proclamando el reino de Cristo. En otros textos añade, va expulsando demonios. Es exactamente lo mismo que la iglesia sigue haciendo hoy. Y he querido venir aquí para hacerme una imagen. Este es como el punto focal, como el centro, el epicentro de un terremoto. Aquí comienza Jesús a hablar, a proclamar, a sanar, y la cosa empieza a expandirse. Dice que vienen de Jerusalén, vienen de Siria, vienen de Tiro y de Sidón, vienen a buscar la salvación, vienen a buscar el amor, vienen a buscar la salud. Jesús sabía que iba a estar aquí poco tiempo, 3 años de vida pública. Y desde el inicio comienza a preparar a sus apóstoles, y nos refiere el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, que mandó a los 12 a hacer una misión. Los mandó a hacer sus pinitos de predicadores y también de sanadores. Dice el capítulo 6 de San Marcos en el versículo 12. Jesús manda a los 12, los manda de 2 en 2, les da instrucciones. Y dice, y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Queridos peregrinos, aquí vemos, repito, la acción de Jesús personal y también el mandato que da a los apóstoles. Aunque la iglesia reconoce en este texto solamente una especie de insinuación. La iglesia va a reconocer el sacramento de la unción de los enfermos con más fuerza en un texto de la carta del apóstol Santiago que vamos a citar. Le voy a pedir a Paula que baje. Estamos aquí, como ven, en el mar de Galilea. Estamos en Magdala. Aquí está Magdala. Vamos a caminar hacia el norte. Aquí está Genezaret, aquí está Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces. Aquí está Cafarnaún.
Aquí desemboca el río Jordán en el mar de Galilea. Y aquí tenemos dos Betsaidas. Esta Betsaida, que está al lado del mar de Galilea, era un puerto. Y esta que es Betsaida Julias. Vean, este es una de las vías maris de la antigüedad. Aquí entra el río Jordán. Y aquí tenemos dos Betsaidas. Esta Betsaida, puerto, parece ser la patria de Pedro, Andrés y Felipe. El verano pasado descubrieron aquí una iglesia bizantina preciosa, con lo cual se confirma que probablemente los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe son de aquí. Mientras está aquí esta otra Betsaida Julias que descubrieron hace muchos años y que vamos a visitar hoy. Vamos a ver un milagro hermoso de Jesús, la curación del ciego de Betsaida, y vamos a hablar allí de nuestro sacramento, de la unción de los enfermos, si el tiempo y la lluvia nos lo permiten, porque aquí ya está lloviendo. Vamos para allá. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, estamos aquí en Betsaida Julia. Acabamos de mostrarles en Magdala las dos Betsaidas. Les mostramos también cómo bajaba el río Jordán por aquí. Le voy a pedir a Paula que les muestre allí abajo de esta colina, que es como una especie de fortaleza. Debajo de esta colina pasa un vallecito y ahí discurre el río Jordán. Baja el río Jordán y en menos de 1 kilómetro entra en el mar de Galilea.
Y nosotros estamos en la ribera este del río Jordán. Estamos, repito, en Betsaida Julia. ¿De dónde viene este nombre Betsaida Julia? Viene de el rey Filipo, Cesarea de Filipo. Este es el reino de Filipo. Ahí por el año 30 le puso Betsaida Julia en honor de Julia, esposa del emperador romano. Esta familia herodiana querían siempre congratularse con los emperadores y por eso le puso el nombre de la esposa en honor de ellos. Bien, esta ciudad, igual que Corazaín, que visitamos hace unos días, fue condenada por Jesús por no creer. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazaín. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muchos milagros y no le creyeron. Veían los milagros impresionantes y no le creyeron. Entonces, queridos hermanos, una llamada a todos nosotros en nuestra peregrinación de los sacramentos y de la gracia. No basta saber, no basta ver, no basta informarse. Hay que abrir el corazón a Dios, abrir el corazón al amor y a la sanación. Aquí hay un pequeño texto de Marcos 6, 56, está en inglés, lo voy a traducir libremente. A donde quiera que iba, pueblos, alquerías o ciudades, ponían a los enfermos en las calles, estamos en una calle, y le pedían que les permitiera al menos tocar la orla de su manto. Y a los que lo tocaban, los sanaba. Queridos hermanos, la presencia de Jesús en el mundo tiene frecuentísimamente este aspecto de Jesús médico de las almas y médico de los cuerpos. Por eso he querido venir a Betsaida. Vamos a caminar por aquí un momento, esperamos que no nos griten mucho estos jóvenes que están aquí revisando las ruinas. He querido venir a Betsaida, entre otras cosas, porque aquí hizo Jesucristo un milagro maravilloso, un milagro de sanación, y es la curación de un ciego. El relato de la curación del ciego tiene unos acentos, digamos, rituales, litúrgicos en la vida de Jesús, en su ministerio, que nos conmueven y nos hacen pensar en el valor y en el sentido de los signos sacramentales. Miren qué hermoso, en medio de toda esta ruina y destrucción, esto es un pedregal, pero vemos flores maravillosas. ¿Acaso un signo de la obra de la gracia en medio de nuestras ruinas, en medio de nuestras miserias y nuestras debilidades? No me quiero detener mucho en estas ruinas. Les voy a explicar aquí adelante el sacramento de la unción de los enfermos. Veo que tenemos otro grupo por ahí. Espero que no nos interrumpamos mucho. Me voy a parar por aquí antes de llegar al grupo y así les explico el sacramento de la unción de los enfermos. Quiero que vean nuestros peregrinos dos cosas. Primera, la nube que nos va a caer en la cabeza, porque hoy estamos desafiando la lluvia. Le hemos escapado un poco la lluvia por atrás y por delante, pero ya nos mojamos un par de veces. No importa, estamos aquí muy bien. Y como se ve allá en el fondo, el mar de Galilea, quiero hacerles notar, Paula, no se mueva, quiero hacerles notar que en estos árboles que voy a señalar, ahí que están al lado del mar de Galilea, ahí donde están esos árboles, está la ciudad, la otra Betsaida.
Repito, esa la descubrieron hace unos meses, no totalmente, descubrieron la iglesia bizantina, incluso con mosaicos y con escritos cuyo significado todavía no han publicado, no lo conocemos. Parece ser que esa Betsaida era la patria de Pedro, Andrés y Felipe. Parece que hay un texto un poco tardío del siglo V que dice que Juan y Santiago también vivieron allí. No dice que eran de allí, pero dice que vivieron allí. Nosotros más bien los consideramos originarios de Cafarnaún, que está a 3 kilómetros hacia el oeste. En fin, vamos a preparar un poquito un lugar y vamos a hablar de nuestro sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento hermoso. Vamos pues a ver con el catecismo en la mano, queridos peregrinos, lo que nos dice en la iglesia y el sacramento de la unción de los enfermos. Es hermosísimo el inicio del catecismo 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Quiero decirles que la enfermedad ha sido siempre un flagelo muy grande de la humanidad. Y pensemos cuando no había hospitales, ni anestesias, ni medicinas. Los médicos, curanderos, brujos, debieron ser unos carniceros. Ha sido la enfermedad un grande sufrimiento, una grande pena que nos dejó el pecado original junto con la muerte y que tenemos que aceptar, asumir y vivir del mejor modo posible. El corazón de Dios sobre la enfermedad lo conocemos por Cristo. Cristo siente compasión del ciego, siente compasión del paralítico, se acerca al que está jorobado, se acerca al que tiene la mano encogida, seca. Y como vimos antes, los que tenían enfermos de cualquier tipo se los llevaban, los acercaban a Jesús para que los tocara por lo menos la orla de su manto y quedaran sanados. Emanaba de Jesús una fuerza sanadora del cuerpo y del alma. Quizá el ejemplo más claro y más elocuente sea el del paralítico. Le calan al paralítico por el techo, ¿verdad? Tus pecados te están perdonados. Oye, pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ah, sí, ahora les voy a demostrar que soy Dios. Levántate, coge tu camilla y márchate. Pues bien, tenemos que encuadrar el sacramento de la unción de los enfermos en este contexto de la vida humana herida por la enfermedad. Así comienza el catecismo de un modo precioso. Fundamento de este sacramento en la economía de la salvación, es decir, Dios previó un sacramento de la iglesia para donarnos una gracia sacramental para sobrellevar la enfermedad, para tener fuerza, para tener, sobre todo, darle sentido a la enfermedad. Fíjense que Cristo no vino a sanarnos de todas las enfermedades y hacernos inmortales en esta tierra. Cristo vino y nos salvó y nos trajo la salvación, nos trajo muchas gracias, pero de todas maneras vamos a morir. Nuestra patria definitiva es el cielo. Entonces, en la presencia y la acción de Cristo y de la iglesia para con los enfermos no es la de sanarlos a todos ni la de sanarnos para siempre. Es la de sí sanarnos a veces, siempre darnos consuelo y paz y siempre
darnos sentido. Vamos a ver cómo nos da sentido esto. Entonces, dice, la enfermedad en la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. A veces enfermedades banalísimas y se murió, pero si cosas pequeñas, lo picó una abeja, se murió, le sacaron un diente, no sé qué se le complicó, se murió. Entonces es una realidad cercana a nosotros, a todos, antes o después. La enfermedad, aquí hace una descripción interesante de la enfermedad en la vida humana. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismos, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Queridos peregrinos, a veces nos pasa, he conocido personas con un rebote contra Dios tremendo. Pero hay la otra vertiente. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. Tiene dos vertientes. Yo he conocido las dos vertientes, una muy penosa y muy dramática, cuando las personas no aceptan la enfermedad, rehuyen, se enojan, hacen rabias, y cuando la enfermedad realiza en ellos una obra muy profunda de purificación y de santificación. El enfermo ante Dios. En la Sagrada Escritura, los enfermos han tenido siempre diversas posturas ante la enfermedad. Algunas veces lo han visto como un castigo de Dios, otras veces como una purificación que Dios permitía, e incluso en ocasiones casi como un privilegio. El santo Job, al que Dios le permitió muchas desgracias y enfermedades, le acercó a Dios y le hizo muy santo, precisamente por esa apertura humilde, serena a Dios nuestro Señor. Luego en la vida de Cristo, seguimos en la economía de la salvación, vemos al Cristo médico, se acercan a Él, piden que los toque, tanto que después de sanaciones, muchas veces el pueblo se quedó con esta expresión: Dios ha visitado a su pueblo. El poder sanador de Cristo hace percibir a la gente que Dios está cerca, que Dios nos visita, que Dios nos consuela. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta el límite de identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitaste. Fíjense qué hermoso cómo Dios considera la enfermedad. Cuando yo atiendo a un enfermo, estoy atendiendo a Cristo. Cristo quiso identificarse con los enfermos. Su amor de predilección hacia los enfermos no ha cesado nunca. Les dije antes en el mosaico de Magdala, lo que Jesús hizo aquí es lo que la iglesia va repitiendo a través de los siglos y de los tiempos y de los lugares. ¿Qué hace la iglesia cuando en una persona tan sencilla y tan menuda como Teresa de Calcuta suscita una congregación religiosa que atiende a miles y millones de desamparados, de moribundos, de enfermos? O cuando a través de San Juan de Dios, que pasó por loco, funda una orden religiosa que cuida a los enfermos psiquiátricos. O cuando a través de cantidad de instituciones religiosas acompañan a los enfermos, las hermanitas de los enfermos desamparados los acompañan en las noches para atenderlos, darles sus medicinas, que no se sientan solos. ¿Qué obra la de la iglesia? Que es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Por el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, tanta gente
ama a los enfermos, los cuida, los atiende y los cura. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean, es la fe. Por eso los sacramentos y la unción de los enfermos también es un sacramento de la fe. Se sirve de signos, importantísimo, porque luego vamos a tener los signos sacramentales. Saliva. Aquí en Betsaida Jesús utilizó su saliva. Dice, le puso saliva en los ojos. En otra ocasión dirá que con saliva hizo barro y se lo puso en los ojos. Utiliza signos, imposición de manos, barro, ablución, ve y lávate. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Hace aquí el Catecismo, en el número 1505, una especie de aclaración que me parece muy valiosa, ya la mencioné un poco antes, para que no tengamos expectativas equivocadas. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, dice el cántico del siervo de Yahvé. No curó a todos los enfermos. Había muchos, a muchos los curó, a muchos no los curó. Sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios, por lo tanto, anticipación del cielo. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Me importa muchísimo que nos quedemos con esto, el sentido. El sufrimiento no es un sinsentido. El sufrimiento vale, es una moneda, tiene valor preciosísimo. Vamos a ver cuál. Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. El enfermo se une a Cristo sufriente y con y por Cristo sufriente salva y santifica a la humanidad. ¿Cuántas almas han entendido esto y vivido enfermedades penosísimas, angustiosas, largas, difíciles? Las han vivido porque dicen, yo vivo en las llagas de Cristo. Yo vivo en la sangre de Cristo. Yo me ofrezco y me inmolo con Cristo por la salvación de las almas. Jesús prepara a los 12. Ya les cité antes el texto de Mateo 6, 12, 13. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús, desde su vida pública, mandó a los 12 para que empezaran a hacer sus pinitos, para que empezaran a experimentar lo que más tarde Jesús les iba a encomendar con su poder, con el poder del sacramento. El mismo Cristo resucitado envió a los apóstoles con este mensaje: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y los confirma con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Qué interesante, Jesús manda
id a todo el mundo, predicad el evangelio, etcétera, etcétera, imponed las manos sobre los enfermos y sanadlos. Si os picaran serpientes no os harán daño. Muchos signos, dice Jesús, que acompañarán la predicación del evangelio, entre ellos el bien de los enfermos. Sanar a los enfermos, mandato de Cristo. Mateo 10:8. Mateo 10:8. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con que los acompaña. A este respecto quiero decirles, por ejemplo, que las intenciones de las misas, que nosotros recibamos constantemente intenciones de misas y entre ellas por la sanación de enfermos, por moribundos, por enfermos graves, por gente que va a ser operada. Tiene valores la oración de la iglesia que atiende a los enfermos en nombre de Cristo. Todo esto, hasta ahora, parece tener un significado, un signo así muy genérico: cuiden a los enfermos. Pero resulta que la iglesia apostólica, es decir, los apóstoles mismos que tenían los mandatos de Cristo, según nos refiere el apóstol Santiago, que además era pariente de nuestro Señor, la iglesia apostólica creó o ejercitó un rito propio en favor de los enfermos. Así nos atestigua el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de vosotros?, dice Santiago. Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La tradición de la iglesia, el año pasado en nuestra peregrinación sobre la fe hablamos de la tradición. La tradición de la iglesia ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Que llamen a los presbíteros, que impongan las manos sobre los enfermos, que recen por ellos y, si Dios quiere, se sanarán. Entonces, esto a través de la iglesia se ha ido ratificando hasta el Concilio de Trento, que de un modo dogmático nos declara lo siguiente: la iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Entonces, sin temor a equivocarnos, queridos hermanos, esto es doctrina dogmática de la iglesia, tradición desde la iglesia apostólica, que Jesús no solamente les dijo: ayuden a los enfermos, acompáñenlos, cúrenlos, hagan lo que puedan. Hay un rito desde la iglesia inicial que es oración, imposición de manos y unción con óleo de los enfermos. Así lo enseña la iglesia. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? ¿Quién recibe el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Hay que estar ya moribundo? No. La iglesia nos enseña que una enfermedad de una cierta gravedad o peligro de muerte o una operación particularmente delicada, por ejemplo, es motivo más que suficiente para recibir la unción de los enfermos. Antiguamente este sacramento tenía un nombre horrible: extrema unción, la última,
en el último minuto que venga el sacerdote que lo unja para que se vaya al cielo. Por eso, en algunas culturas, yo viví en Italia muchos años, los italianos le tienen terror a la unción de los enfermos, porque dicen, si vienen a ungirme es porque ya me están despachando. Nada más erróneo, queridos hermanos, pero probablemente el nombre extrema unción se prestó un poco a ese equívoco. No se trata de la extrema unción, el último segundo. Una enfermedad razonablemente grave. Incluso la vejez, cuando la persona ya experimenta achaques de vejez, de ancianidad, etcétera, etcétera, es motivo razonable para que tú recibas la unción de los enfermos. Dice así el catecismo. ¿Quién recibe? Los enfermos. Repito, no necesariamente gravísimos o moribundos. Una enfermedad razonablemente grave. Tampoco por un mal dolor de cabeza, ¿verdad? Un dolor de estómago momentáneo. No por cualquier motivo. Una enfermedad razonablemente grave o la vejez. ¿Quién es el ministro de la unción de los enfermos? El ministro es solamente el sacerdote o el obispo. Sacerdote o el obispo. Ni siquiera los diáconos pueden administrar la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos lo administra solo el obispo y el sacerdote. Y se debe usar un aceite de olivo o de alguna otra planta parecida, dice la Iglesia, que se ha bendecido. Normalmente los obispos bendicen el Jueves Santo 3 aceites: el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el aceite, el óleo de los enfermos, normalmente. Pero un sacerdote también puede bendecir extraordinariamente un aceite y tenerlo como aceite para la unción de los enfermos. Se requiere que el enfermo, en la medida de lo posible, tenga disposiciones de recibirlo. Dice en la medida de lo posible, porque si está grave, inconsciente o moribundo, eso ya no es posible. Pero si está bien, está en sus cabales, la disposición adecuada para recibir este sacramento es vivir en gracia, es decir, el enfermo se confiesa, recibe la unción de los enfermos y eventualmente recibe la comunión. Estos 3 sacramentos son los que nos preparan, nos acompañan, nos disponen para el paso de la Pascua verdadera, nuestra Pascua, la mía y la tuya, que nos lleva al cielo. ¿Cómo se celebra el sacramento? Y si una persona está inconsciente o ya no puede confesarse, el sacramento de la unción le perdona los pecados mortales. Equivale a la confesión. Si es consciente, debe confesarse, si necesita confesarse. Si no es consciente, la unción de los enfermos le perdona también los pecados mortales y lo prepara para el cielo. Piensen, queridos hermanos, a la luz de estas verdades, la importancia en las familias de recibir la unción, de preocuparse. Se enferma alguien, está grave, está delicado, tuvo un accidente, que vaya un sacerdote, si es posible que lo confiese, que le dé la unción, que le dé la comunión, que tenga los auxilios espirituales, la fortaleza de Dios. Si no, apechugamos la enfermedad solamente en manos de los médicos. Oye, que vengan bien los médicos, bienvenidos si son buenos y nos atienden, pero también necesitamos la ayuda y la compañía de Dios y sobre todo el sentido. No sufrir sin sentido, sino sufrir con sentido. La celebración del sacramento. Como en todos los sacramentos, dice el catecismo, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria. Litúrgica y comunitaria.
No es simplemente una especie de rito mágico que viene, te pones, sí, a ver, un poquito de aceite, no, sí, es un sacramento, se realiza propiamente en un ambiente litúrgico y comunitario, si es posible. Cuando yo estaba discerniendo mi vocación, uno de mis hermanos me pidió sustituirle en un servicio que había en Puebla en ese tiempo, servicio espiritual nocturno. Eran sacerdotes que se hacían turnos todas las noches para estar disponibles para estas necesidades. Así es que fui con un sacerdote, nos llamaron a no sé qué horas de la noche, fuimos a un hospital y encontramos a una persona moribunda muy grave, y obviamente fue la primera vez que yo vi este sacramento, me impresionó mucho, y me impresionó mucho el moribundo. Y claro, no había comunidad ni había nadie, estábamos en un hospital de noche, a hurtadillas casi entramos para darle la unción de los enfermos. Pero si no, lo ideal es que sea comunitaria. En muchas iglesias organizan unción de los enfermos y lo anuncian. El domingo en la misa de las 11 hay unción de los enfermos. Quien tiene enfermos en casa los puede traer, y si no, luego va el sacerdote a su casa, pero es hermoso y es importante también si se puede hacer comunitario, por lo menos con la familia del enfermo, Hace poco estuve en México, el último día que estuve allí fui a ver a un enfermito grave, amigo mío, muy querido, estaba con su familia, y tuve la gracia de darle la unción de los enfermos, y recientemente murió. Dios nuestro Señor lo llamó a su santa gloria, pero estaba más que preparado con los santos sacramentos. Ya dije que si es posible, la unción va precedida del sacramento de la penitencia y seguida de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser el último sacramento de nuestra peregrinación terrenal, el viático para nuestra Pascua, nuestro paso a la eternidad. Palabra y sacramento forman algo inseparable. En la iglesia los sacramentos siempre tienen su forma y su materia, es decir, unas palabras de Cristo, una fórmula que explica, que motiva, que enseña lo que es el sacramento. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Se los digo porque los vamos a ver hoy mismo. Si Dios quiere, vamos a tener hoy la Sagrada Eucaristía en una casa de ancianos, donde hay muchos ancianos, y allí, si Dios quiere, vamos a administrar el sacramento de la unción a algún enfermo o a algunos enfermos. Entonces lo van a ver. En esta ocasión lo vamos a hacer dentro de la misa. En muchas ocasiones no se hace dentro de la misa. Los elementos. Los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Les imponen las manos. Oran por los enfermos en la fe de la iglesia. Esa es la epíclesis, la invocación a Dios. Oro sobre el enfermo, le pongo las manos. Luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Estas acciones litúrgicas indican la gracia que este sacramento confiere a los enfermos. Esto es fundamentalmente, queridos hermanos, el sentido amplio de la enfermedad, del sufrimiento, y cómo Dios se acerca, le da sentido en Cristo, en los sufrimientos de Cristo, y cómo se celebra a quién y quién lo celebra.
Vamos ahora a hablar brevemente de los efectos de la celebración del sacramento y también terminamos con el santo viático, es decir, la comunión que uno recibe en una situación de gravedad o de muerte inminente para que sea su alimento a la eternidad. Me voy a levantar porque estas piedras están muy frías y ya me estoy enfriando. Quiero pues ahora hablar con ustedes sobre los efectos de la celebración de la unción de los enfermos. Me parece maravilloso, bellísimo. ¿Qué hace la unción? ¿Para qué recibirla? ¿Qué sentido tiene? En primer lugar, es un don particular del Espíritu Santo. Hay en la vida pública de Jesús algunos testimonios maravillosos. Dice que se acercaban las multitudes, le traían enfermos, etc. Y dice Jesús, movido a compasión. Entonces, la compasión de Dios se expresa y se ejerce sobre el enfermo como un don del Espíritu Santo, una presencia, un consuelo del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de fragilidad en la vejez. ¿Cuántos elementos surgen en la persona humana cuando se siente mal, o cuando se siente sola, o cuando se siente desvalida o enferma? Y la gracia del sacramento de la unción nos ayuda precisamente para eso. Sobrellevar con paciencia las cosas, las personas, los dolores, las medicaciones, todo eso que a veces se hace verdaderamente tan difícil, a veces insoportable. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Fíjense cómo se llama el final de la vida de una persona, la enfermedad grave, se llama agonía. Decimos, está agonizando. Agonía viene del griego y significa lucha, la última lucha, la lucha entre la vida y la muerte, la lucha por entregarnos a Dios. A este propósito, quiero decirles que el acto supremo de la vida de un ser humano debe ser su entrega a Dios. El morir, el dejarme entregar en las manos de Dios y ofrecerle mi vida. Y para esto se requiere la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, como nos enseña Santiago. Primera cosa, entonces, un don particular del Espíritu Santo, un consuelo, una paz, una fortaleza, una virtud para sobrellevar la enfermedad y la muerte. Segundo, la unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierto modo, dice el catecismo, esto me fascinó, en cierto modo es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Queridos hermanos, qué maravilla. Podríamos sufrir indeciblemente y sin sentido, sin mérito, sin propósito. Y sin embargo, nos une a Cristo, nos unimos a Cristo y el sacramento ayuda para eso y así mi vida tiene sentido, tiene valor. Tercero, una gracia eclesial. La enfermedad y el sufrimiento
de un enfermo con el sacramento es una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien de todo el pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento la Iglesia en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo, y el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. ¡Qué maravilla que el ofrecimiento espiritual, la inmolación espiritual de un enfermo sana, santifica, embellece a toda la Iglesia! Finalmente, no es una preparación para el último tránsito. El último tránsito. Queridos hermanos, como les dije antes, vamos a morir. Desde que un hombre llega a esta tierra, la única cosa cierta y absoluta para todos es que vamos a morir. Pues bien, ¿es un morir con sentido o es un morir sin sentido? Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se le ha llamado también Sacramentum Exeuntium, el sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalona toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Queridos hermanos, con esto termino el sacramento de la unción. El catecismo añade un último párrafo sobre el viático, es decir, la comunión que una persona recibe prácticamente antes de morir. El alimento para llegar a la eternidad, la compañía de Cristo en nuestra alma, en nuestro ser. Quiero decir aquí una palabra a propósito de la enfermedad grave. ¿Por qué? Porque se ha introducido en el mundo una actitud sobre la enfermedad grave y casi una doctrina y a veces hasta leyes a propósito de la eutanasia. Y la eutanasia, queridos hermanos, no está de ningún modo aprobada por la doctrina de la Iglesia ni por la palabra de Dios. Hay que ayudar a los enfermos, acompañarlos con medicinas, con lo que sea, pero no se puede hacer nada que directa y positivamente les lleve a la muerte. Y quiero decirles que es una falsa compasión el pensar que la eutanasia es una ayuda y es amor a nuestro prójimo. Es una falsa compasión. ¿Por qué? Porque el sacrificio humano y la enfermedad y las dolencias tienen valor. Nos unen a Cristo, nos santifican a las almas. Y en una familia, por ejemplo, cuando tiene una persona enferma o anciana, es muy educativo, es la vida humana. Un día yo voy a estar como está mi mamá o mi papá, ancianos. Y los hijos pequeños ven que sus padres se hacen ancianos o sus abuelos y ven los ciclos de la vida y los momentos de la vida y hay que vivirlos como Dios manda. Entonces, yo no voy a entrar ahora en todo el tema moral de la eutanasia, es una discusión muy seria, muy profunda, muy difícil, en la que habría que aclarar y comentar muchos elementos. Solo digo
Hay que respetar la vida del ser humano. La vida humana es siempre un don de Dios, aunque a veces esté en condiciones muy frágiles o muy penosas, es siempre y solo un don de Dios. Y uno nunca sabe por qué Dios le alarga la vida a un enfermo, pero en el plan de Dios seguramente hay un porqué. Hay que tratar de acompañar esos porqués, sobrellevar con amor, con humildad, las situaciones de la enfermedad, porque tienen un plan de Dios. Quiero terminar con dos cosas. Y luego les voy a mencionar el milagro del ciego de Betsaida, que se me estaba ya olvidando. En primer lugar, hay que vivir cada momento de la vida como es. Es un consejo que recibí hace muchos años y que me ha ayudado mucho. A veces el quinceañero quisiera tener 50 años, el de 80 quisiera tener 30, el de 45, 60. Como que no estamos nunca bien conformes con nuestro momento de vida. Hay que vivir cada momento de la vida como es, hay que vivirlo a fondo. Y cuando eres joven, machácate haciendo deporte, viviendo, viajando, lo que quieras. Cuando eres adulto, agárrate a tus achaques. Cuando vas perdiendo facultades, vas perdiendo facultades. Cada momento de la vida es de un cierto modo y hay que aceptarlo y vivirlo como es. Porque no hay nada peor que vivir desfasados. Desfasados. La segunda cosa que quería decir es que muchas veces ante una enfermedad grave, cuando muere la persona se dice descanse en paz, que descanse en paz, pobrecito ha sufrido mucho, descanse en paz. Y yo digo que descansen en paz, porque el sufrimiento, la pena, las dificultades y los desvelos probablemente fueron para el enfermito y para toda su familia, sus seres queridos, los que lo atendían. Y por eso llega esta liberación, que es muchas veces la muerte para los sufrimientos graves y dolorosos. Decimos que descansen para las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y también nosotros, los que hemos estado acompañando a un enfermo, tenemos que descansar y por eso vivir con paz nuestro duelo, nuestro momento, nuestra tristeza, lo que Dios permita. Pues bien, queridos hermanos, vamos ahora a volver a nuestra base y vamos en el camino a hablar del milagro de Betsaida, y con esto terminamos el sacramento de la unción de los enfermos, que junto con la confesión nos sanan, nos alivian, nos dan paz, nos dan serenidad, nos dan sentido. Vamos pues a nuestra base.